Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano, los que no lo conozcan, porque me parece que hay, sobre todo aquí, un sector que me parece que no viene nunca al Centro Asturiano. Entonces, bueno, es la casa más antigua de España, es una casa abierta. Están aquí todos los días. Bien, bueno, pues bienvenidos al Centro Asturiano, ya sin bromas, los presentes, y también saludamos a los que están a través de las redes, porque, bueno, un poco por miedo, por comodidad, pues hay personas que no vienen. Ahora hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque con ese Omicron que ha venido, que dicen que es muy contagioso, aunque parece ser que menos grave, por lo menos algo bueno tiene, pues se está contagiando mucha gente. De hecho, los que conocéis a Soledad Martínez, pues está confinada en casa con el COVID, y su marido en Cartagena, en el hospital, también con COVID. O sea que, bueno, que la cosa está un poco complicada. Bueno, vamos a comenzar porque hay luego una misa y algunos quieren ir, yo también, a la misa, que es a las 8:30. Entonces, como el conferenciante es generoso en sus intervenciones, pues para darle un poco de tiempo comenzamos. Sé que algunas personas llegarán todavía en un futuro próximo, y para ganar ese tiempo que no va a hacer falta. Bueno, don Francisco José Rodríguez Velasco es un conferenciante bastante asiduo en esta tribuna, porque aquí ofreció ya diversos actos culturales desde hace unos años. En esta ocasión, y es muy grata su participación, dado que como actividad central el conferenciante va a donar un cuadro al Centro Asturiano de Madrid, que vamos a descubrir. Bueno, que está tapado con la bandera nacional, esa que algunos la ocultan porque no se atreven a exhibirla, por si acaso, porque como no sabemos con quién nos manejamos. Bien, un cuadro de la infanta doña Isabel de Borbón, la popular chata, 2 veces princesa de Asturias. En este salón, príncipe de Asturias, nos ha deleitado con intervenciones, no Isabel de Borbón, don Francisco José, nos ha deleitado con intervenciones muy buenas, muy de destacar, en el acontecer vital de esta importante representante de la dinastía borbónica. Pero esta vez va a ser doble la referencia a la monarquía española, porque nos va a hablar no solo de la infanta mencionada, sino también de una hermana, Eulalia de Borbón, conocida por su particular personalidad de rebeldía, y que nada menos que con el apelativo de la infanta republicana. Rodríguez Velasco, como ya he mencionado en anteriores ocasiones, pertenece a una familia de la burguesía palentina, con señores políticos correspondientes a la restauración borbónica alfonsina, etapa histórica y vital coincidente con las 2 infantas sobre las que va a disertar. Particularmente, un antepasado directo del conferenciante, entonces alcalde de Palencia, recibió a la infanta doña Isabel de Borbón en visita oficial a Palencia. Esta circunstancia ha motivado un interés especial respecto a esta figura de la familia real española, independientemente de sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, y de su interés cultural por las monarquías de Europa, fuertemente relacionadas por familiaridad y trato personal. El conferenciante ha disertado en muy diferentes naciones europeas, e incluso en la América hispana, destino al que viajaron ambas infantas, Cuba, Argentina, bueno, también a Chicago, en Norteamérica, coincidentes en ese afán representativo y viajero, aunque no en otros aspectos que hoy seguro nos va a precisar el conferenciante. Especialmente me ha hecho constar que precise su satisfacción por donar el presente cuadro de la infanta doña Isabel de Borbón en su etapa juvenil a este centro asturiano, resultando muy propicia la donación, dado que Isabel de Borbón, como ya se ha dicho más arriba, fue 2 veces princesa de Asturias, visitando varias veces el Principado en su niñez y juventud. También me interesa destacar la relación caritativa de esta infanta en tiempos de fuertes diferencias entre las clases sociales y la economía de los españoles, por lo cual quiere ejemplarizar
el contraste socioeconómico de hoy en día, magnificando la labor del Padre Ángel, mensajeros de la paz. Sin más, cedo la palabra al conferenciante, a quien, como es costumbre, nos va a regalar otra de sus magníficas intervenciones. Y sobre todo respecto a estas dos personalidades entrañables de la historia de España. Así pues, feliz Navidad, venturoso y regalado futuro, no el 2020, el 2022, sino ese y los siguientes. Y bueno, pues nada, también al conferenciante, feliz Navidad, y que tenga muchas ganas de trabajar para dar conferencias. Y bueno, por supuesto, tienes la palabra a tu disposición. Bueno, fundamentalmente darte las gracias como presidente adjunto de este entrañable centro asturiano por la presentación que has tenido a bien realizar. En principio, y no mejor presentadora, pero sí magnífica persona, iba a realizar la presentación doña Soledad, pero ya hemos hablado que no ha podido asistir por la motivación, digamos, relacionada con la pandemia, ¿no? Entonces, la presentación del presidente adjunto me ha parecido pues muy válida y de verdad que me ha resultado grata. Por otra parte, felicitaros a todos la Navidad, felicitaros y desearos el mejor año nuevo por venir, que va a ser el año 2022, que se solucionen todos nuestros problemas. No sé si os ha tocado la lotería o os ha dejado de tocar, pero que por lo menos nos toque la mala lotería de la pandemia y de otras enfermedades similares, ¿no? Y seguidamente voy a entrar en la exposición, en la conferencia que se va a titular, como sabéis por la difusión del Centro Asturiano y de otros medios, se va a titular Infanta Isabel de Borbón, Infanta Eulalia de Borbón, hermanas y dos personalidades diferentes. Este argumento voy a intentar, en la sencillez de mi persona, defenderlo en cuanto a la realidad y el epígrafe que acabo de mencionar, ¿no? Son dos infantas que son hijas, y bien hijas, de Isabel II, de la reina que reinó en España en el siglo XIX, si nos situamos en cuanto al entorno digamos, de la dinámica de los años y de la sucesión de los siglos. Estamos en el siglo XIX. La infanta Isabel de Borbón nace en 1851, o sea, más o menos en la mitad del siglo XIX, cuando dentro de las relaciones con la Iglesia Católica, que siempre fueron importantes por parte de España, se firma el concordato del año 1851, si no me equivoco, en cuanto a la fecha. Pero alrededor de esa fecha, volvemos a decir que tiene lugar ese nacimiento, y no alrededor, sino que nace un 20 de diciembre, estamos en el 22 de diciembre, 20 de diciembre de 1851. Digo que es hija de Isabel II. Oficialmente era hija de Francisco de Asís de Borbón, que era el esposo de la reina Isabel II. Pero la realidad, lo que pasa que en la época había mucha más hipocresía que puede haber hoy en día también, en la realidad eran hijas de diferentes hombres, de diferentes personas con las que tuvo relación marital la reina Isabel II, que ya hemos mencionado. Decimos que Isabel, que ya he hablado sobre ella en muchos ámbitos, aquí en Argentina, en muchos lugares, nace en esa fecha. La infanta Eulalia, hermana también, hermana de madre, como hemos dicho, nace en 1864. Quiere decir que hay una diferencia de edad, más o menos 13-14 años, que es una diferencia importante de edad. Y lo vamos a ver precisamente porque si la infanta Isabel de Borbón muere en 1931, cuando se proclama la Segunda República, la infanta Eulalia ya nonagenaria muere en 1950. O sea, bastante después que su hermana, la infanta Isabel. El argumento que voy a defender, como ya he dicho, en esta conferencia no es biografiar a ambas infantas, no es hablar de la situación sociohistórica, económica del momento del siglo XIX y del siglo XX, que también vamos a hablar, pero muy brevemente, sino marcar fundamentalmente esa diferencia de caracteres y de personalidades, porque como
todos ustedes saben, y a lo mejor aquí hay algún psicólogo o algún psiquiatra, las personas normalmente, o hay veces, que no son iguales en los diferentes ámbitos de trabajo o de realización social de la vida. Quiero decir que puede haber una persona, les pongo el ejemplo, que en su empresa es un hombre duro con sus trabajadores, es un hombre muy autoritario, muy recto, y en la casa a lo mejor está dominado por el ámbito familiar. Entonces no tiene el mismo carácter, no tiene la misma presencia. Y eso creo que es lo que ocurría con la infanta doña Isabel de Borbón. Yo inicialmente, cuando empecé a conocer la figura de la infanta Isabel de Borbón, la popular chata de Madrid, y también por referencias familiares, porque como bien ha dicho el presentador, cuando un antepasado mío era alcalde de Palencia, ella visitó oficialmente Palencia, siempre se decía que la infanta era una mujer simpática, atractiva con la gente, o sea, las mejores cualidades que se pueden presentar respecto a una figura personal o histórica. Pero luego he estado investigando y me he dado cuenta que en el ámbito familiar era una mujer dominante y autoritaria. Cuestión que la infanta Eulalia quizás era mucho más regular en sus actuaciones en el ámbito familiar, en el ámbito histórico, en el ámbito de cara al exterior, en cuanto a su presencia en Madrid y en otras muchas ciudades, incluso europeas e incluso allende los mares, donde tuvo la ocasión de viajar oficialmente, ¿no? Entonces, les pondría un ejemplo que parece ser, puede parecer una obviedad o una bobada, pues, si me permiten la expresión, ¿no? Resulta que el sobrino de ambas, ¿quién era? El rey Alfonso XIII, que ya nació rey, porque nació hijo póstumo, ¿no? Pero en su mayoría, hasta la mayoría de edad, ¿quién reinó en España? Nada más y nada menos que su madre, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, ¿no? Pero él siempre, desde que fue niño, desde que fue joven, siempre se le inculcó que era el rey y que mandaba. Y mandaba en casa, y luego cuando obtuvo la mayoría de edad, mandaba también en lo político y en regir la nación española, con mucho más mandato que el que puede tener hoy el rey de España, descendiente de él, descendiente de Alfonso XIII, pero que la representación es, y valga la redundancia, meramente representativa hoy en día. No, en la época de Alfonso XIII tenía más entidad política y más entidad decisoria que la que puede tener el rey Felipe VI o la que pudo tener en su momento el llamado rey emérito. Su padre Juan Carlos I también descendiente, ¿no? Entonces la anécdota que les voy a contar es que resulta que dentro del protocolo de Palacio tuvieron uno de los almuerzos y entonces en ese almuerzo se presentó un plato que era la coliflor. Y la coliflor no gustaba a la infanta Eulalia, como a ustedes no les puede gustar otro plato, o estar de acuerdo con que la coliflor es buena o es mala, ¿no? Entonces la infanta dijo que no quería comer la coliflor y el rey dijo, tienes que comer la coliflor. Y la infanta Isabel de Borbón afirmó que tenía que comer la coliflor, la gustara o no la gustara. Esto nos viene a demostrar la capacidad que tenía, hasta en una cosa nimia del comer, de la gastronomía, la capacidad que tenía de mandar Alfonso XIII porque era el rey. Como era el rey, ¿qué resultaba? Que Alfonso XIII, ustedes saben que en la historia, como su descendiente, el rey emérito Juan Carlos, pues tuvo sus aventuras amorosas con unas mujeres, con otras, tuvo hijos bastardos. Yo tuve la oportunidad hace unos años, ya falleció, de conocer al bastardo real, a uno de los hijos, don Leandro, uno de los hijos de Alfonso XIII. Pero ¿qué pasaba en cuanto a la consideración de Isabel, o sea, tía de Alfonso XIII? Que como era el rey podía hacer lo que le pareciera y lo que bien tuviera a decidir, porque era el rey. En cambio Isabel era muy vigilante, muy de reñir, si me permiten la expresión, a su hermana Eulalia, que era hermana menor, y a otros miembros de la familia real. Lo que quiere decir que había ahí un sentimiento de hipocresía, lo que se llama la palabra ser hipócritas, ¿no? Pero era así la vida y la manera de entender las cosas y la sociedad. Por ejemplo, hemos mentado hace un momento, y se lo dedico especialmente al Padre Ángel, al que de verdad le agradezco que esté con nosotros, con la multitud de ocupaciones que tiene. Hemos mentado cómo de alguna forma en la presentación, cómo se veía
la forma de ayudar al necesitado, de ayudar a las clases que se consideraban inferiores, ¿no? Bueno, la dinámica que existía en aquel entonces no era una dinámica formal en cuanto a leyes del Estado que proveyeran a que la distribución de la riqueza fuera mucho más equitativa. Había una forma que se podía generalizar llamándola caritativa, especialmente caritativa, intentando solucionar en todo caso puntualmente necesidades puntuales de las personas más menesterosas, de las personas de las clases sociales inferiores. Entonces, ¿qué hacía la infanta Isabel? ¿Qué hacía la infanta Eulalia? ¿Qué hacía doña Cristina de Habsburgo-Lorena? Pues había mercadillos benéficos, había asistencia a centros sociales y centros benéficos, existía la sopa boba de los conventos, existía en los cuarteles el compartir el rancho con la gente humilde, con la gente sencilla. Entonces se acudía a solucionar, que no se solucionaba nada en el fondo, situaciones puntuales de necesidad. Porque si ustedes ven históricamente y contemporáneamente a estas dos infantas y a Alfonso XIII, hasta que no llega un presidente de los muchos que fueron sucediéndose, que se llamó Eduardo Dato, pues no hay una incipiente labor por parte del Estado en cuanto a subvenir a crear un sistema de pensiones, un sistema sanitario gratuito, y se crea el Instituto Nacional de Previsión por el año 1910, y antes a ese Instituto Nacional de Previsión no se había hecho prácticamente nada por parte del Estado en plan benéfico de las clases necesitadas. Hasta tal punto que cuando ahora estamos hablando que hay que aprobar los presupuestos del Estado actualmente son una cantidad de folios enormes. Lo que pasa es que se reducen con el Internet de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más compacta, ¿no? Pero muchas veces cuando se han presentado antes del Internet, de la vigencia especial del Internet, los presupuestos del Estado son unos tomos enormes, ¿no? Porque cubren cantidad de necesidades, proveen de cantidad de cuestiones que los diferentes ministerios tienen que cubrir con un presupuesto determinado, ¿no? Bueno, pues lo que era el presupuesto de aquel entonces pues se podía reducir a un libro como el Quijote, por decir, y menos que el Quijote en diferentes tomos o en un solo tomo grande, ¿no? Porque, vuelvo a decir, que el Estado no se comprometía a proveer de esas necesidades. Incluso la escuela, había muchos analfabetos, un nivel muy alto de analfabetos en toda España, pero la escuela estaba prácticamente reducida a las comunidades religiosas. Yo estudié en un colegio marista, jesuitas y diferentes congregaciones que de alguna forma cubrían esa necesidad de dar a los ciudadanos de España una formación, pero esa formación se reducía a clases muy determinadas. Entonces volvemos a decir que la labor caritativa pues era muy importante y se señalizaba mucho en periódicos del momento. Cuando la infanta iba, por ejemplo, yo lo que he estudiado la figura de la infanta de Isabel de Borbón en La Coruña, poco después de visitar Palencia en el año 1914, tuve la oportunidad en el archivo de La Coruña de ver las cartas puntuales que escribía la gente de La Coruña, la gente de Galicia a la infanta. Y en esas cartas se reducían, se resumían, no voy a leer ninguna porque sería muy largo este encuentro y hay que reducir los tiempos y demás, se resumían a hacer peticiones a la infanta para que solucionara problemas puntuales de las personas. Por ejemplo, una persona que tenía la casa que se le había derruido, por decir, y entonces se dirigían a ella: Su Alteza Real, infanta de Isabel de Borbón, me encuentro en esta situación, si usted pudiera, y ella esas cartas las llevaba al ministerio de turno o de alguna forma directamente proveía de ayudar a la gente, a los necesitados del momento. Pero vuelvo a decir que todo eso no solucionaba absolutamente nada. Un familiar mío de Palencia fue ministro de Trabajo, don Emilio Calderón se llamaba, y el problema que tuvo don Emilio Calderón entre otros ministros es que los ministerios eran muy cortos, porque no solamente por el turnismo de partidos
de Sagasta y Cánovas del Castillo que estaba acordado, sino porque la fluctuación socioeconómica política del momento del reinado de Alfonso XIII era bastante trágica, y podemos hablar de la Semana Trágica de Barcelona del año 1909, ¿no? Bueno, entonces ya nos hemos situado en cuanto a la labor benéfica, no solamente de la infanta Isabel, sino también de la infanta Eulalia, y nos hemos situado también en la diferencia de caracteres y de personalidades. Y vuelvo a decir que la sociedad era ampliamente hipócrita. Por ejemplo, la infanta Eulalia de Borbón escribe sus memorias, una parte de sus memorias que tengo aquí, hasta el año 1935. Y cuando habla respecto a la proclamación de la Primera República, que tienen que marchar al exilio a París, y sale al exilio toda la familia real, prácticamente existente, ¿no? Pero sale Isabel II y su esposo Francisco de Asís. Ahí en ese momento se separan, porque no había nada, no había prácticamente un matrimonio de verdad en todos los sentidos que puede tener un matrimonio, y no entro en detalles, ¿no? Entonces, en las memorias, la infanta no dice que la separación viene de que su padre, el rey, era homosexual, porque eso era totalmente tabú. Esa circunstancia en aquella época era totalmente tabú. Lo que se llamaba también, de alguna forma, el pecado nefando, se llama. El pecado de la homosexualidad, que en aquel entonces tenía tanta importancia. Ahora parece ser que el actual Papa, el Papa Francisco, viene a decir que hay otros pecados que tienen más entidad, más importancia, como el pecado de la soberbia. Esto lo ha dicho recientemente. Pero en aquel entonces el llamado pecado nefando o la homosexualidad había que taparlo totalmente. Hasta tal punto que también un hijo de la infanta Eulalia de Borbón fue homosexual, declarado en París, con orgías y demás, pero de eso no se hablaba, se tapaba de alguna forma y sin decir, sin negarlo exactamente, pero de alguna forma, pues oficialmente no se decía, no existían esas situaciones y se daba gran importancia al asunto de la sexualidad, ¿no? Yo siempre me he dicho que la reina Isabel II, que tuvo de confesor a San Antonio María Claret, ha salido recientemente la película Claret, que ha tenido poca incidencia, porque hoy en día la gente pues, prefiere ver la película esta de Gucci, del lujo, de los italianos, de la boda y demás, pero no una figura tan importante como fue Claret, ¿no? Y yo siempre me digo que San Antonio María Claret debió de tener un trabajo enorme como confesor de Isabel II, porque era el confesor de Isabel II y era asesor y consejero y gran conocedor, por supuesto, de ambas infantas, porque eran miembros de la familia real. Por cierto, que un palentino claretiano no ha podido venir a este evento, a este encuentro que tenemos, porque tienen el Consejo Provincial próximamente y entonces no ha podido acompañarnos, se ha disculpado de no poder estar con nosotros, ¿no? Entonces continuamos un poco las dos figuras. Las dos figuras son figuras muy representativas de la vida, digamos, oficial de la familia real. Nos tenemos que situar en una época en la cual los medios de comunicación no eran como los de hoy en día. Ahora, recientemente se ha inaugurado el AVE a Galicia. En 2-3 horas se puede estar en Galicia. Yo recuerdo en mi juventud lo que suponía que te tenías que pasar una noche en los expresos que iban de Barcelona a La Coruña, te tenías que pasar una noche para llegar a Coruña, para llegar a Galicia, o sea, a la región o a la autonomía de Galicia. Hoy en día se reduce con el AVE, que reitero que se ha inaugurado hace unos días, lo han visto por los medios de comunicación, a 2-3 días. En aquel entonces, los medios de comunicación eran bueno, la mayoría de la gente no conocía el mar, no había salido prácticamente de su provincia. Si salía, la gente iba para hacer la mili, se decía, y entonces podían conocer algo. Hoy en día cualquiera de nosotros, con los viajes del inserso, con los no viajes, vemos que la familia real viaja por todos los lugares. El rey emérito no se ha ido al destierro a París, se ha ido a Abu Dhabi. En aquel entonces el destierro de los reyes, cuando tenían que irse al extranjero, era París. Y París se consideraba como un sitio muy lejano. Bueno, pues estas dos infantas van a viajar representativamente por muchos lugares, y no solamente el caso de la infanta Isabel de Borbón, que va a conocer prácticamente toda España, que va a visitar oficialmente ciudades
como Palencia, una pequeña ciudad, una pequeña provincia, pues visita también Palencia, visita La Coruña y acude a actos oficiales en Madrid, y acude a corridas y a revenes y demás. Pero también el caso de la infanta Isabel de Borbón, que visita Argentina con motivo del centenario de la proclamación de la independencia, del primer grito de independencia en Buenos Aires. Y la infanta Eulalia va a visitar incluso mucho más que esta infanta. Prácticamente va a visitar todas las cortes europeas. Y va a visitar todas las cortes europeas de una forma familiar. Quiero decir que cuando va a cualquier corte de la Europa de aquel entonces, que había muchas más monarquías que las que existen hoy en día, va al palacio, la reciben en el palacio de la familia real reinante. Por ejemplo, el Kaiser Guillermo II en Alemania, por ejemplo, los Romanov, Nicolás II y la dinastía Romanov en Rusia. Ella visita y es recibida en los palacios de todas esas familias, porque tampoco existían hoteles. Los hoteles como recepción, hoy en día prácticamente no recibimos en las casas, no se recibe en las casas, y eso que tenemos unas casas normalmente mucho más acogedoras que la época de la infanta, ¿no? Entonces, ¿qué va la gente? A hoteles. Hoteles hay en Madrid para todas las categorías, deseos y pareceres. Tenemos, por ejemplo, el Ritz, el Palace, que se inauguran en aquella época, por 1930, 1910, ¿no? Esos hoteles están destinados más bien a gente muy pudiente que puede ir, pero también hay hoteles para gente de clase media, y hostales, etc. En aquel entonces no había eso. No había eso porque la gente no viajaba con un interés turístico, como viaja hoy en día, porque incluso las familias reales no viajaban tanto como viajan hoy en día. Cuando se casa Alfonso XIII a principios del siglo XX, no existía en Madrid más que un hotel que se llamaba el Hotel de París, que estaba en la Puerta del Sol. No se habían fundado todavía los hoteles Ritz y Palace, que se crearon un poco para que se sintiera confortable toda esa gente de la alta sociedad. Entonces, ¿dónde recibían a todos estos duques, condes y embajadores y demás? En los palacios de los duques y de la familia real. Por ejemplo, el Hotel Palace era el palacio de los duques de Medinaceli. Por eso esa mesa, la iglesia donde se custodia el Cristo de Medinaceli. Y estos duques de Medinaceli vendieron el palacio y entonces se creó el famoso Hotel Palace. Luego existía... ¿Por qué les recibían con tanto afecto en todas esas cortes? Porque todas esas familias se casaban entre ellos. Porque se casaban entre primos, entre familiares, y luego muchas veces lo que resultaba era que por esos lazos consanguíneos degeneraba totalmente la dinastía o la familia. Caso de Luis II el Hechizado, que es el último Austria y que era un hombre pues totalmente impotente, demente, perdón la expresión, era prácticamente un imbécil. Entonces, como no pudo tener sucesión, dio lugar a la guerra que se llamó de sucesión, donde entraron a gobernar los Borbones, con el primer Borbón que se llamaba Felipe V, antepasado de estas dos infantas. Entonces ahí, en lo que les estoy comentando, sí que hay una concomitancia, en el sentido de que son dos infantas muy representativas, que van a representar la monarquía, no solamente en España, sino en Europa y allende los mares. La misma infanta Eulalia, en el año 1892, va a conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América y va a visitar Cuba y luego la Exposición Universal de Chicago. Luego vamos a saber que en el año 98 es cuando perdemos Cuba y por razón directa de la intervención de los estadounidenses. Y quizás de esta forma nos vamos ya situando en estas dos figuras. Miro el reloj porque no quiero aburrirles en ningún sentido, pero sí quiero que de alguna forma esta conferencia, esta disertación, sea complemento de alguna forma del descubrimiento de este cuadro que ya lo hemos presentado o prepresentado en otro momento, pero yo tenía intención de hacerlo de una forma en un día más solemne y en un día más apropiado y referido por lo menos al nacimiento de una de las infantas, porque les estoy diciendo que la infanta Isabel nació un 20 de diciembre. Entonces estamos a 22 de diciembre. Y agradezco muy especialmente la presencia del presidente adjunto, me reitero en ello,
Lo que siento que don Valentín no haya podido acompañarnos, pero comprendo también que tiene pues muchas dedicaciones en muchos sentidos y que no ha podido estar presencialmente con nosotros, pero sé que está de corazón con todos nosotros. El cuadro que vamos a presentar, o a volver a presentar, si me permiten la expresión una vez más, ha sido realizado por un gran pintor a quien he conocido yo hace más o menos pues un año y medio, y ya me ha realizado por mi encargo varias obras. Quizás la más señera para ustedes, aquí presentes, y para el Centro Asturiano, es el cuadro que vamos a descubrir ahora en breve, sobre la infanta Isabel de Borbón la Chata. En el cuadro, como van a ver, y muchos de ellos parece que están asintiendo que ya lo conocen, van a ver que la infanta está, la edad más o menos son 18 años, que no era la mayoría de edad entonces, porque la mayoría de edad, incluso yo he conocido, yo tengo 60 años, yo he conocido la mayoría de edad a los 21 años en España, pero ya era una joven, digamos, que estaba en edad casadera, que había sido 2 veces en el devenir de la dinastía princesa de Asturias y que tenía una presencia real y una presencia representativa importante. Pero hay muchísimas fotografías de la infanta en muchísimos momentos, porque estamos hablando de una figura que muere a los 80 años. Y entonces la efigie, la faz, la presencia cambia muchísimo en todos esos años. Nosotros, si cogemos un álbum, por ejemplo, de cuando éramos niños, de cuando éramos jóvenes, pues vamos a ver que muchas veces ni nos parecemos, porque se cambia mucho en el desarrollo de la vida, y más cuando se vive tantos años. Y estamos diciendo de una mujer que muere en 1931, que muere en París, que muere en el destierro porque se proclama la Segunda República y tiene que volver a París otra vez, pero ya sale de España enferma y muere a las semanas de llegar en abril de 1931 a la capital de Francia, ¿no? En el destierro que estuvieron durante la Primera República, se situaron, compraron un palacio que se llamaba el Palacio de Castilla, que ahora es el Hotel Meurice, que es un hotel de superlujo de París, ¿no? Y en el viaje que ella hace en 1931, ya el Palacio de Castilla no pertenecía a la familia real, fue acogida en un convento de monjas, fue enterrada en el cementerio de Père Lachaise en París, y hasta que no vino la democracia, y presidiendo, entre otros, don Juan de Borbón, que ya estaba muy enfermo de cáncer de garganta, no pudo venir, y ya actualmente está enterrada en su querido Palacio de la Granja, que es donde veraneaba, ¿no? La otra infanta, la infanta Eulalia, independientemente de que había una separación de edad, números redondos 15 años, va a vivir incluso más de 90 años. Entonces lo que quiere decir es que en 1931 la infanta Eulalia tiene plena vigencia de vida, y durante la Guerra Civil Española sigue teniendo plena vigencia de vida, y durante la época de Franco sigue teniendo plena vigencia de vida. Y en el devenir de la vida, ustedes saben que, mucho mejor que yo lo saben, y el padre Ángel lo sabe mucho mejor que yo, que tampoco es uniforme la vida, que hay personas que en su momento han estado en la altura y después se quedan abajo por razones económicas, por razones políticas. Fíjense, por ejemplo, lo que significó para los Romanov la Revolución Rusa, los que pudieron salir y librarse de ser perseguidos y asesinados y demás. Yo conozco, por ejemplo, a la gran duquesa María Vladimirovna, que vive aquí, y no tiene, por supuesto, ni nada que ver con el esplendor que tuvieron sus antepasados, ¿no? Lo mismo le pasa a la infanta Eulalia. ¿Y quién va a ayudar a la infanta Eulalia? Pues un hombre que se llamaba Francisco Franco. Francisco Franco, lógicamente no ha lugar aquí a hablar de Francisco Franco, ni es pertinente en ningún sentido, pero yo entiendo en lo que he estudiado esta figura histórica, que no deja de ser una figura histórica, que era en el fondo un hombre conservador y monárquico. Él debía mucho a Alfonso XIII, con decoraciones, ascensos y demás. Entonces va a tener el detalle con la infanta Eulalia de pasarla a una pensión, de que tuviera un chofer y una consideración de alguna forma preeminente dentro de la España del franquismo, ¿no? Y ella, ya digo, que curiosamente muere en Irún, en
la frontera con Francia, a lo mejor, no sé, más o menos preparada para ir al exilio otra vez, porque uno sabe que está muy comunicado con Hendaye, con la frontera con Francia, y ya digo que en el arco de venir de su vida, al final, pues va a ser apoyada por Franco. Cosa que a lo mejor otros miembros de la familia real pues no tuvieron esa deferencia por parte del que era el jefe del Estado. Entonces, como les decía, y volviendo a la infanta de doña Isabel de Borbón, que es el motivo de este retrato, el cuadro ha sido realizado, que no lo he inventado todavía, sí que he iniciado, que conocía a un pintor, por un señor, un pintor de Madrid, de origen asturiano, que se llama Fernando Fuertes Algora. Y Fernando Fuertes Algora, hoy en día se utiliza mucho el teléfono, y en el teléfono está todo, ¿no? Y me enseña, dice, pues mira, uno de los trabajos que he hecho, el retrato del Padre Ángel. Y vi el retrato en el teléfono, y es que se salía, es que las manos, hasta los nervios de las manos, me encantó. No sé si al Padre Ángel le gustó tanto como me ha podido a mí gustar ver, no el retrato, sino verlo de alguna forma en el teléfono, ¿no? No ha podido venir en este momento porque es una fecha bastante mala, sí que estuvo en la anterior presentación que hicimos, y me ha dicho pues eso, que está con todos nosotros, que os salude a todos vosotros aquí presentes, y ahora sí que lo que podemos hacer pues es entre tú y yo descorrer la bandera, ¿no? Bueno, si hemos puesto todas estas banderas no es por una cuestión ideológica, de un favoritismo en algún sentido, es porque estamos hablando de una figura histórica que perteneció a la monarquía, y la monarquía tenía la bandera roja igualdad y este escudo, el escudo que tenemos aquí presente. Entonces por eso me ha parecido muy propicio cubrir con la bandera de España, de la que yo me siento muy orgulloso. Y luego dirán ustedes, ¿y por qué figura una capa española? Porque la infanta doña Isabel de Borbón era muy popular en su tiempo, y en su tiempo se llevaba la capa española, hasta tal punto que el monumento que tiene en el Paseo de Rosales, hay un caballero que está de alguna forma dirigiéndose a ella y está con la capa española, que hoy en día no se utiliza tanto, pero que era, vuelvo a decir, era muy representativa en la sociedad del Madrid, de la chata, verbenera, taurina, etc. Y este hombre que tenemos aquí con la visera y demás, pues es un palentino típico, un palentino, soy tan palentino que no se me olvide, que saco la palabra, un madrileño típico de Madrid, de aquella época también. Entonces os ofrezco a todos vosotros, al Centro Asturiano, que sitúe el cuadro donde consideren, pero es un pequeño detalle que no pretende más que elogiar la labor del Centro Asturiano, que me parece muy propicio, porque fue 2 veces princesa de Asturias, y que por mi parte no pretende nada, porque hoy en día siempre se piensa que cuando uno regala, cuando uno obsequia, como también voy a entregar en su momento, en breve, un donativo al Padre Ángel, que alguien está pretendiendo algo. No, yo no pretendo nada, pretendo, conforme a mi sentir y parecer, de alguna forma ayudar, de alguna forma elogiar, en este caso al Centro Asturiano. Me acuerdo que ahora ha salido en las noticias Fernández Mallueco, que es el presidente de Castilla y León, y yo siempre soy mucho de obsequiar, ¿no? Y le entregué un obsequio cuando fue a Argentina, que yo vivía en Argentina, y él me dijo que qué quería. Yo digo, no quiero nada. Lo único que quiero es entregarte un obsequio representativo a un castellano como yo, que luego existe una familiaridad, pero eso no hay lugar ahora para comentar. Entonces les vengo a decir que yo, ¿qué pretendo de esto? Nada. ¿Qué he pretendido al darles esta disertación, esta breve conferencia? Pues nada más que de alguna forma se sitúen en estas 2 personalidades, en estos 2 personajes que fueron representativos de la historia de Madrid y de la historia de España. Nada más. Entonces, la capa española. Por atrás. Sí, eso lo ponemos por atrás, que nos han ayudado muy bien a ponerlo. Si lo hubiera puesto yo se había caído ya varias veces. Bueno, pues aquí tenemos el retrato de la infanta de Isabel de Borbón. Y el autor, el que lo explicó muy bien en la otra ocasión que tuvimos también un encuentro histórico y borbónico de alguna forma, nos comentaba que ha situado la flor de lis, que representa la dinastía borbónica, la infanta
conforme al modo de vestir de aquella época, con muchas joyas, porque se llevaban las joyas, porque de alguna forma se pretendía, y eso ocurría también en otras monarquías, al pueblo le gustaba que los que le representaban fueran de alguna forma elegantes, brillantes, lo que a lo mejor el pueblo no podía serlo. Entonces, de alguna forma se sentían contentos. Es como, por ejemplo, y perdonen que haga la comparación, el éxito de Lola. ¿Por qué el Ola, que por cierto los dueños son familia mía y provenientes de Palencia? El Ola, ¿por qué triunfó en los años 40? Porque de alguna forma presentaba lo que cómo la alta sociedad vivía, cómo se desarrollaba, y se lo presentaba al pueblo, que no podía en aquel momento, mucho menos que hoy en día, llegar a esos alardes y a esas situaciones. Entonces, en aquel entonces no se veía mal que la gente de la familia real, la gente de la nobleza, fuera brillante y muy representativa. Y además la gente que estaba alrededor de estas personas, de alguna forma los adoraban, porque se sentían de alguna forma incluidos dentro de ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, en las esquelas se ponía antes, ahora no se pone, y su fiel sirvienta. Se ponía, por ejemplo, en el ABC, las famosas esquelas del ABC, excelentísimo señor no sé qué, su hija no sé qué, y su fiel sirvienta. La fiel sirvienta era una mujer que había vivido siempre con esa familia, que no tenía la entidad ni el poder económico de esa familia, pero se sentía acogida dentro de esa familia, por eso se incluye incluso en la esquela. Y aquí tenemos un poco, como lejano, como en la lejanía, el monumento, el famoso monumento a la Chata, que se encuentra en el Paseo Rosales de Madrid, y que todos los años la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que tampoco han podido venir e iban a actuar incluso, realizan un homenaje y me invitan a mí, más que nada por la relación familiar que recibió a la infanta, bastante mayor que en esta foto. Porque sí que hay fotografías de la visita a Palencia, pero ya era una mujer que tenía más de 60 años. Y más de 60 años en aquella época, aunque era una mujer muy representativa de la alta sociedad, eran muchos más años que hoy en día. Lo que hemos comentado, por ejemplo, de las distancias de los viajes, también en cuanto a la vejez, una persona ya con 60, 70 años, en el año 30, en el año 20, por las condiciones higiénicas, médicas de la época y demás, no era igual que maravillosas personas como las que están aquí presentes, que no les he hecho yo 60 años, sino les quito hasta un 0. Bueno, pues entonces aquí tienen ustedes este cuadro, que para toda la vida, para donde quieren ustedes situarlo, y a vuestra disposición. Hemos hablado de la Federación de Grupos Tradicionales, del mismo pintor, Fernando Fuertes y demás, pero el día a lo mejor pues no invitaba especialmente. Y sí que agradezco muy especialmente tu presentación. Bueno, Francisco Javier, ¿qué quiere que te diga? Muchas gracias, porque ya anticipándonos que no buscas nada. Yo no presento nada. Bueno, de acuerdo. Sé que eres un hombre desinteresado, generoso. Totalmente. Y desde luego el regalo es una maravilla. Estás en un lugar que pues muchas gracias a vosotros, y lo que pretendo es eso, que de alguna forma sea especialmente sellero y muy proporcionado al centro asturiano, y a los que agradezco, eso sí, porque es una cuestión también de agradecimiento, tantas veces que me habéis recibido, tantas veces que habéis abierto vuestras puertas, tantas veces que me habéis presentado la figura de Soledad Martínez, que no ha podido venir. Entonces sí que es también un motivo de agradecimiento, de estar de acuerdo con vosotros en ese sentido. Y me parece, eso sí, y a lo mejor me estoy reiterando, que me parece muy proporcionado, porque independientemente de ideologías que no han lugar en este momento, estamos hablando de una infanta de España, hija de una reina, y con todos los antepasados que pueden suponer, y antepasados de ella, y luego todos los posteriores y demás, 2 veces princesa de Asturias, entonces me parece pues algo, ¿no? Nada más. Ese es está aquí, presente. Bueno, independientemente de que vamos a entregar unos obsequios, un obsequio particularmente al coro, quiero ya a priori, ya he dicho que voy a pasar personalmente y voy a entregar un sobre con un donativo para el padre Ángel, al que quiere mucho una persona que es de Palencia,
y que es misionero también como el Padre Ángel, que es el Padre Nicolás Castellanos Franco, que fue obispo de Palencia, es obispo emérito de Palencia, y ha realizado una gran labor en un lugar que se llama Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y yo en este momento pido al Padre Ángel que pase por aquí, porque le voy a entregar un regalo personal, porque en este año tiene lugar en mi pequeña ciudad de Palencia los 700 años de la Catedral de Palencia. En la Catedral de Palencia tuvieron lugar las Edades del Hombre, y de las Edades del Hombre resultó este libro que casi se me pesa un poco, de verdad, siento que pese tanto. Entonces le quiero entregar este libro de las Edades del Hombre al Padre Ángel. No sé si conoce la Catedral de Palencia, no sé si conoce Palencia, pero de verdad que tengo muy buenas referencias del Padre Ángel por el Padre Nicolás Castellanos, y una referencia muy emotiva que le voy a decir al Padre Ángel, que le voy a decir y se lo voy a comentar a todos ustedes. Yo inicialmente no tenía especialmente cariño al Padre Ángel por circunstancias de personas con las que me trato y demás, que tampoco apreciaban mucho al Padre Nicolás Castellanos. Pero una vez, yo llevo muchos años viviendo en Madrid, una vez, y casi me voy a emocionar, era el 23 de diciembre, en vísperas de Navidad, y pasaba el Padre Ángel delante de la librería de Pérez Galdós, que está en la calle Hortaleza. Iba con un pobre niño, con un pequeño niño, y dice: yo estoy con el Padre Ángel. Hace unos años, pues. Era el 23 de diciembre, con un niño que está hace. Exactamente, ya ese niño, claro, estamos hablando de hace unos años, era todavía. Bueno, pues esto es un pequeño obsequio que le ruego, pues eso, que lo tenga en cuenta, de nuestra pequeña ciudad de Palencia, la ciudad del obispo Nicolás Castellanos, y le prometo que voy a pasar por su entidad y entregarle una donativo. Como también voy a entregar al Padre Nicolás. Así que, bueno, y ahora vamos a dar paso al coro, y también les voy a entregar un pequeño obsequio. A ver, Bueno, pues vamos a escuchar al coro, y yo estoy todo mi tiempo para vosotros, pero parece ser que hay una misa por los difuntos del centro asturiano a las 8:30, entonces a ver si... Bueno, vamos a ver. mascarilla, Vamos a hacer 3 villancicos. El viejecito, que es una jota castellana. El portalín de piedra, que es el villancico de Víctor Manuel, un villancico muy asturiano. Y vamos a hacer, para terminar, un popurrí con muchos villancicos, entre los que se encuentra el Chiquirrití, Campana sobre Campana, Joticas al Niño. Y bueno, esta es nuestra pequeña actuación, y nada, les deseamos feliz Navidad. No, a preparar, a ver que tanto acaricia al niño, que se lo olvide con alegría. El caso José, que va de más justo que vio Nazaret. Cantar, que la tierra va,
El niño Dios ha nacido, que la tierra se dicha y se va. Mirad que está más tan lindo, que se va de felicidad. Realmente Jesús, deja que tu madre se encuentre con tú. Vamos, despierta María, que está llorando el tu niño. Daile mamar que tiene fame, canta y suaví que tiene sueño. La guarda la burra para marchar si puedo, que no lo quieren matar y yo lo quiero perder. Él es el mío y el Hijo de Dios, si viene a enseñarnos un mundo mejor. Viene por David de tierra para María y José, para María llora. Nervioso José, tiene portal de piedra, estaba María y José, estaba María llora, estaba nervioso José. Sacan bailar de la festa y la mamestre del río. Sube María la burra, Cataleñín que fai frío. Vamos no lejos, cantinas de fuego, que no descaló tu que pasó. Tiene portal de piedra, estaba María y José, estaba María llora, estaba nervioso José. Tiene portal de piedra, estaba María y José, estaba María llora, estaba nervioso José. Si queréis hacer carita divina. ¿Una carita divina? ¿Queréis hacer? Sí, voy a por la cestilla. Vale. ¿Queréis hacer carita divina? Sí, sí. Hemos cambiado, vamos a añadir uno más. Gracias, Bravo. Luego os voy a entregar un obsequio, yo también. Ahora, vamos a hacer un villancico que es rociero, que se llama Carita Divina. Yo estoy bien.
ponerse todo a llorar, que el niño que está en la cuna en una cruz morirá, que el niño que está en la cuna en una cruz morirá. Tiene la fuente del color de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una corona de espinas. La noche de Nochebuena, Ponerse todo a cantar. la noche de Nochebuena, Ponerse todo a cantar. Que esa carita morena sonríe por no llorar. Que esa carita morena sonríe por no llorar. Ella tiene la fuente del color de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una corona de espinas. ¡Bravo! Ahora sí vamos a hacer el pupurri y bueno, y si se animan a cantar, como seguro que saben los villancicos, pues ánimo, cantar, ¿vale? Me lo prometes, ¿no? Que van a por lo menos intentarlo, ¿no? Vale, venga. Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto al niño revivir la alegre Navidad. Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto al niño revivir la alegre Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con tus notas de alegría alegra Belén. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría alegra Belén. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Ay, del chiquirriquín, chiquirriquín, que chiritos de pajas. Ay, del chiquirriquín,
ellos van a felicitar. Que tanto acaricia al niño, que se ríe con alegre paz. El Casto José, que va a más justo que yo naceré. Gotitas al niño de mi corazón, gotitas que yo le canto al niño de Dios. Gotitas al niño de mi corazón, gotitas que yo le canto. Maravilloso, de verdad. Bueno, pido un fuerte aplauso para Pilar, para guitarra. Y para Javier también, que ha cantado el solo de Portalín de Piedra. ¡Bravo! Muy bien. Pero que muy bien. Además con esa botella de chinchón o de... Bueno, es de la italiana. Oye, ¿os puedo entregar a alguien que quiere recogerlo? Esto es para todos, ¿eh? Para todos vosotros. Primero, de nuevo, feliz Navidad. Sí. A ver, un momento, perdón. Ahí. Vamos a ver. Primero, para todos, feliz Navidad de nuevo, especialmente para el coro que ha sido maravilloso. Agradeceros muy especialmente en este día tan difícil, tan de lotería, tan previo a las fiestas y a la familiaridad que hayáis estado en este sencillo acto que he querido presentar, y entregaros un regalo que no sé si os va a gustar, pero es muy propio de Asturias, porque nada más y nada menos que es la Virgen de Covadonga, y dice así. Aquí está escrito, no sé si en letras de oro, pero en letras muy bien puestas. Bendita es la reina de nuestras montañas, que tiene por trono la cuna de España. Y también esta bandera de España, porque yo amo Asturias, amo a Palencia y amo a Madrid, pero hasta que me muera seguiré amando a España. Nunca hay mejor que una mujer para poner una banda y para cerrar una maleta y para muchísimas cosas. Pero quiero que sea la Virgen. Ustedes, por ejemplo, si se encuentran en un viaje y ven que no cierra la maleta, la mujer va a colocar las cosas de tal forma que cierre la maleta. Nosotros dejamos un pico de la camisa fuera. Exactamente. Ay, perdón. Muy bien, muchas gracias. Aprieta fuerte ahí. Bueno, el plato, cuidado, porque la pintura no se rompe, a lo mejor no se rompe, pero el plato se puede romper. Seguramente. Es para todos, para... Vale, lo pondremos con todos los...